Perfecto. Eh, Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy que impartirá el doctor Juan Carlos Moreno Romo en el marco de nuestro seminario internacional de este año 2025 con ocasión de la conmemoración del nacimiento de Santo Tomás de Aquino. Le voy a ceder la palabra a la maestra Rafaela Munque para que lleve a cabo la presentación y pues enseguida poder iniciar. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, doctor Juan. Voy a presentar la semblanza del doctor Juan Carlos Moreno Romo. Les recordamos que al finalizar la conferencia, pues vamos a abrir un espacio para el diálogo, entonces pueden ir anotando sus comentarios y preguntas para al final se las hagan llegar al doctor. Bueno, el doctor Juan Carlos Moreno Romo es licenciado en filosofía por la UNAM y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es profesor distinguido de las Facultades de Filosofía y Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor de un buen número de artículos especializados y de divulgación. Ha publicado principalmente los libros Vindicación del Cartesianismo Radical en la editorial Anthropos en el 2010. También tiene Hambre de Dios entre la filosofía y el cristianismo y nuestra difícil y frágil laicidad, es en editorial Fontamara en el 2013. Filosofía del Arrabal 2013, 200 años de qué, o sobre nuestra ambigua relación con la modernidad, con la filosofía y con las humanidades, en Fontamara 2014, La religión de Descartes en el 2015, El fin de la ciudad en el 2016, Nos roban la universidad en el 2017, Occidentes del sentido, Sentidos de Occidente, en coautoría con Nancy, en Anthropos 2019, A la sombra de las luces europeas en el 2023, Nos roban la universidad y otros ensayos de filosofía de la educación y hasta de gestión del conocimiento. Está en el 2023, Ortega y la filosofía del arrabal, en 2024, Descartes y nuestras filosofías en este año y el espectro de un virus en el 2025. Ha coordinado asimismo los volúmenes colectivos Descartes Vivo en el 2007, Unamuno y Nosotros en el 2011, Unamuno Moderno y Antimoderno 2012 y Ortega Pensador 2017 y finalmente Modernidad, Posmodernidad e Hipermodernidad en el 2020. El día de hoy nos trae la conferencia sobre Santo Tomás, titulada Santo Tomás, allá a lo lejos. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Rafaela. Muchas gracias, Juan, y a todos los colegas que nos acompañan. Paso a hacer pues la lectura del borrador que tengo listo para hoy, que es un borrador y que bueno, ya con el intercambio con ustedes me ayudarán a pulirlo un poquito más. Santo Tomás allá a lo lejos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Tomás Juan 20:25. No toca hablar aquí de aquel Tomás, desde luego, sino del de 1200 años más tarde, del gran doctor del siglo XIII, el siglo de oro de la cristiandad occidental, el de las ciudades medievales, las órdenes mendicantes, las universidades, las sumas y las grandes catedrales góticas, quien sin embargo veremos que llevaba muy bien su nombre, pues también él quiso, como el apóstol testarudo aquel, apoyar su fe y la del grueso de los invitados al banquete, antes que en la confiada, amén de apasionada y dichosa, aunque también muy lúcida entrega de los más dispuestos y cercanos, nada menos que en el ver y en el tocar.
Hasta se podría hacer la broma, y por qué no, de que en su caso se cumple aquella suerte de pensamiento medieval que atribuye al nombre un poder determinante sobre lo nombrado. Le pusieron Tomás y en cierto modo, en la orientación fundamental de su filosofía y de su teología, se puede decir que fue todo un Tomás. 8 siglos nos separan de su nacimiento en 1225 o más probablemente en 1226 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en Italia, en el seno de una poderosa familia feudal emparentada nada menos que con el muy osado y ambicioso y para algunos modernísimo emperador Federico II Hohenstaufen. El emperador, dice el titular de cierta revista de divulgación histórica, que se atrevió a desafiar al Papa, y 7 siglos y medio han pasado ya desde su muerte, el 7 de marzo de 1274, en Fossa Nova, al sur de Roma también, camino del Segundo Concilio de León, en el que, a petición del propio emperador Miguel VIII Paleólogo, era cuestión de lograr la reconciliación de la Iglesia de Oriente, y hacia el que, aunque gravemente enfermo, el hermano Tomás se dirigió de todos modos, mientras pudo, en obediencia al urgente llamado del Papa Gregorio X. De haber contado, se especula, con el apoyo teológico aportado por él, la reunificación de la Iglesia que el concilio decretó en efecto, pero que no fue aceptada luego por el clero de Bizancio, quizás se hubiese realmente concretado. Y tan es así que se ha creído, el propio Dante lo plasmó en la Divina Comedia, que el tampoco demasiado sobrio o moderado y hermano incómodo de San Luis, Carlos I de Anjou, el rey de Sicilia y de Nápoles, habría dado la orden de que le fuese administrado un veneno. Santo Tomás había sido llamado por el Papa, explica Eudaldo Forment, para que contribuyese decisivamente a la finalidad unionista. Era un experto teólogo que conocía bien los desacuerdos doctrinales con los ortodoxos. Carlos de Anjou, en su ambición por dominar en todo el Mediterráneo, quería el trono de Bizancio. Para hacer fracasar la unión que le impediría continuar la lucha contra el imperio bizantino, podía sin escrúpulos eliminar a una persona que, por su talento, prestigio y experto conocimiento de las divergencias teológicas, haría terminar con la separación que tanto le convenía. De hecho, el santo doctor llevaba consigo, rumbo a Lyon, un peligroso ejemplar de su propia obra contra los errores de los griegos, preparada ya desde el periodo del pontificado de Urbano IV, a quien asimismo había preocupado mucho esa tarea pendiente. También en esa época era un verdadero riesgo eso de filosofar de veras, y no solo en la de Sócrates, en la de Séneca o en la de Boecio. Es más, bajo el dominio de un tirano, como explica el propio Santo Tomás en el capítulo 3 del primer libro de la Monarquía, simplemente el ser honrado o virtuoso es ya un peligro, pues el tirano desconfía de todos y especialmente de quienes son mejores y más libres que él. De ahí que el sabio Salomón dijese en Proverbios 28, de ahí que el sabio Salomón dijese en Proverbios 28 que los hombres de bien se esconderían de los tiranos para evitar su crueldad. Pero el Aquinate, que recordó esto mismo en su libro y comentó incluso que estar sujeto a un tirano equivale a ser presa de una bestia feroz, en la medida en la que había abrazado en serio y hasta harto santamente la vocación de defender y propagar la luz de la verdad, tanto la natural como la revelada, Santo Tomás no se podía empero ocultar. No se pone una lámpara debajo de un celemín, sino en lo alto, desde donde pueda realmente alumbrar, lo mismo que el sol tanto a los buenos como a los malos. Guillermo de Tocco, su biógrafo más importante, cuya obra data, en su versión última de 1323, insistirá especialmente en esto. Dios, quien dijo que la luz brote de las tinieblas, cuando en los tiempos modernos, por así decirlo, en el atardecer del mundo, la luz de su conocimiento parecía haberse ocultado en sus manos,
Tuvo piedad de su iglesia y la volvió a iluminar con los rayos de una nueva luz. Entre el Papa y el emperador, entonces, y en general entre el poder espiritual y los poderes temporales, entre los papas sucesivos, por un lado, y Federico II, Hohenstaufen, Luis IX de Francia y Carlos I de Anjou, por el otro, Santo Tomás estuvo desde el primer momento, por lo pronto dada la alta posición y hasta la ubicación territorial de su familia, inevitablemente implicado y hasta trágicamente implicado en la crucial contienda que definió y que a pesar de tantos descalabros todavía define a nuestra civilización. Tomás de Aquino, comenta Chesterton, surgió de manera extraña y algo simbólica en el centro mismo del mundo civilizado de su tiempo, en el punto central desde donde los poderes controlaban a la cristiandad. Estaba relacionado con todos ellos muy de cerca, incluso con algunos que quedarían bien descritos diciendo que eran los destructores del cristianismo. Todas las disputas religiosas e internacionales eran para él, dice, disputas de familia. Su padre, en su calidad de pariente y vasallo del emperador, llegó, por ejemplo, a participar en el saqueo de la abadía benedictina de Montecassino, que tenía la desgracia de ser, amén de muy rica, el castillo fronterizo entre las posesiones imperiales y las pontificias. Landulfo de Aquino, luchador feudal inquebrantable, típico de la época, comenta Chesterton, marchó con su armadura detrás de las banderas imperiales y atacó un monasterio porque el emperador lo consideraba como una fortaleza protegida por su enemigo, el Papa. Sus hermanos mayores comenzaron también luchando al servicio de su primo segundo, el emperador, pero se pasaron luego, cada uno a su manera, al partido del Papa. Emone, al caer cautivo y ser rescatado, en vez de por su señor, por Gregorio IX, y Reginaldo, cuando Inocencio IV depuso a Federico II en 1245, pues para aquellos hombres el Papa estaba sin lugar a dudas por encima del emperador. La cristiandad, que por ejemplo levantó catedrales cuya construcción duró 2, 3, 4 y hasta 6 siglos, Notre Dame de París, Nuestra Señora de Estrasburgo, la inmensa catedral de Colonia, de cuyos comienzos fue testigo el joven Tomás, no pone su fin último en las cosas de este mundo, sino en las del cielo, y hacia ese fin un régimen humano como tal no puede desde luego conducir. Y aunque eso ya lo había explicado muy ampliamente la tradición católica, y en especial San Agustín en la Ciudad de Dios, Santo Tomás lo va a fundamentar de nuevo, por ejemplo en el capítulo 3 del segundo libro de la Monarquía, del que parece oportuno citar aquí entero el párrafo 46. Un régimen de este tipo, escribe, es propio de aquel rey que no es solamente un hombre, sino Dios, o sea, el Señor Jesucristo, que, convirtiendo a los hombres en hijos de Dios, los introduce en la gloria del cielo. Y este gobierno le fue dado de modo que no se corrompa, pues se le llama en las Sagradas Escrituras no solamente sacerdote, sino también rey. Como dice Jeremías, reinará como rey y será sabio. Por eso de él se deriva el sacerdocio real y, lo que es más, agrega, todos los fieles en Cristo, en cuanto miembros suyos, son llamados reyes y sacerdotes. Luego así el ministerio del reino, al encontrarse separado lo espiritual de lo terreno, ha sido encomendado no a los reyes de la tierra, sino a los sacerdotes y, principalmente, al sumo sacerdote, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, el romano pontífice, del que todos los reyes del pueblo cristiano deben ser súbditos, como del mismo Señor Jesucristo. Así pues, como ya se afirmó, concluye, aquellos a los que pertenece el cuidado de los fines anteriores y la dirección del imperio deben subordinarse a aquel que tiene el cuidado del fin último. A su hermano Reginaldo, su tiránico primo Federico II, lo hizo ejecutar, empero, al año siguiente de su decisión de obedecer al Papa, acusándolo de haber conspirado en su contra. Su familia, incluyendo desde luego a Tomás, lo consideraba por ello un verdadero mártir.
Qué lástima, comenta Chesterton, que no sepamos más acerca de aquel hermano de Tomás de Aquino que se puso en peligro y perdió su vida por defender la causa del Papa, que era en todo lo esencial la causa del pueblo. Quizá no fuese un santo, agrega, pero debe de haber poseído algunas de las cualidades de un mártir. Tomás, como hijo menor, no fue destinado a la guerra, sino, según los usos de la época, a la iglesia. Su padre lo llevó con todo y nodriza en mayo de 1231, nada menos que a la propia abadía de Montecassino, esa misma en cuyo saqueo había participado, con la harto noble esperanza, o con el cálculo más bien, de verlo un día convertido en abad. Ahí recibió Tomás, desde luego, una de las mejores formaciones de base que su época ofrecía, y en su estudiosa y pía niñez fue sobre todo, y en su piadosa y pía niñez fue todo un futuro monje benedictino, hasta que, ya casi adolescente, en 1239, como el monasterio había vuelto a ser, tras una relativa calma, objeto de disputas, su familia prefirió ponerlo a salvo enviándolo a estudiar a la recién fundada Universidad o Studium Generale de Nápoles, donde por cierto conoció muy libremente a Aristóteles y a los hijos de Santo Domingo de Guzmán. Ajeno a toda ambición mundana, apasionado del estudio y de aquella altura de los tiempos en la que ya bregaba, Tomás querrá hacerse fraile dominico. Ya muerto su padre, Teodora, su madre, contrariada por tan drástica ocurrencia, enviará a sus hermanos a secuestrarlo, a Reginaldo mismo, que por entonces todavía estaba al servicio del emperador y que obró incluso con el permiso expreso de éste, y lo retendrá en casa un año entero tratando de convencerlo de que ser monje benedictino y luego abad es desde luego un mucho mejor destino para él que el de la moderna extravagancia esa de volverse un fraile predicador, controversista y mendicante. No lograrán convencerlo y el tiempo de su largo arresto domiciliario lo empleará en leer toda la Biblia, en aprenderse de memoria el libro de las sentencias de Pedro Lombardo y en convencer a su hermana Marota de que abrace ella también la vida religiosa. Ella sí que será, por cierto, abadesa. Santo Tomás no solo va a rechazar esos primitivos y ciertamente harto viables planes de su familia, sino también los posteriores ofrecimientos que, a la vista de sus méritos propios, le hicieron los papas, el arzobispado de Nápoles, por ejemplo, o el cardenalato. Y sin embargo, como doctor, como filósofo y como teólogo, ocupará de todos modos el epicentro de las querellas eclesiales, universitarias, filosóficas y teológicas y aún políticas más importantes de su tiempo. Santo Tomás de Aquino se halla, incluso cronológicamente, como subraya Joseph Pieper, en el centro mismo y en el corazón también del siglo XIII. Un siglo que, como veremos, es mucho más decisivo y mucho más actual también de lo que se suele pensar, aunque no necesariamente por lo que se suele pensar. Ortega observaba en 1933, en las lecciones que dio para conmemorar los 300 años de la condena de Galileo a su propio arresto domiciliario y para levantar el acta ya del fin de la modernidad cientificista y racionalista, que la Edad Media también tuvo su siglo de oro y que ese fue, por supuesto, el siglo XIII, el siglo de San Alberto Magno y de Santo Tomás de Aquino, en el que el hombre se instala en un mundo bien calafateado, en el que, por lo pronto, sabe a qué atenerse respecto de todo lo que le circunda y respecto a sí mismo. Hoy, escribe pues Ortega, en vísperas, por cierto, de la Guerra Civil Española, la Iglesia Católica se halla instalada, tal vez enquistada en el tomismo, dentro del cual habita desde hace siglos y que se ha convertido para ella, dice, en un hábito inveterado. Por lo mismo, advierte, no percibe bien lo que históricamente significó Santo Tomás y que, en su tiempo, dio ocasión a tan ásperas contiendas dentro de su seno. Santo Tomás, asegura Ortega, fue un tremendo humanista,
Proclamó con energía superlativa los derechos del racionalismo, y esto quiere decir, no se le dé vueltas, que hizo de Dios algo en muchas porciones interior al mundo. Todo tiene su pro y su contra, y si lo de bien calafateado lo entendemos como apto para navegar, todo va bien, pero si lo entendemos como del todo cerrado o encerrado, y es verdad que, en cierto modo, hace más o menos un siglo la Iglesia, o buena parte de la Iglesia, se había instalado ya en un tomismo o un neotomismo que precisamente terminaba en ismo y que entonces la verdad es que no siempre ha sido del todo sano. Detengámonos un poco en esto último, que es tan enojoso como insoslayable, y enseguida volveremos a la exploración de lo que el siglo XIII parece que realmente implicó e implica. Bertrand Russell, en su Historia de la Filosofía Occidental, que data de 1945, escribe, por ejemplo, lo siguiente. A Tomás de Aquino se le considera el más grande de los filósofos escolásticos. En todas las instituciones pedagógicas católicas que enseñan filosofía, su sistema se enseña como el único verdadero. Ha sido la norma desde un rescripto de 1879 de León XIII. Santo Tomás, por lo tanto, no es solamente de interés histórico, sino que representa, dice, una influencia viva como Platón, Aristóteles, Kant y Hegel. Mayor, en efecto, subraya, que estos dos últimos. En muchos aspectos, sigue tan estrechamente a Aristóteles, subraya, que el estagirita tiene entre los católicos casi la autoridad de uno de los padres. Criticarle en materia de pura filosofía se ha llegado a considerar casi como una impiedad. Y enseguida anota Russell que no siempre ha sido así, que hasta entonces la influencia filosófica decisiva había sido en la Iglesia la de Platón, que tuvo un repunte en el Renacimiento, y que en el siglo XVII era posible ser ortodoxo y cartesiano como Malebranche, a quien nunca se inquietó. Pero hoy día, reafirma Russell, tales libertades pertenecen al pasado. Los eclesiásticos católicos deben aceptar a Santo Tomás si se ocupan de filosofía. Edith Stein constataba ya, por su parte, en 1924, en ¿Qué es fenomenología?, que en el panorama intelectual de su tiempo no había un lugar previsto para la propuesta de Husserl, su maestro, quien por cierto decía que el suyo era nada menos que un gesto cartesiano, un cartesianismo del siglo XX, que dará de sí, por cierto, entre otras cosas muy fecundas, toda una nueva escolástica. La filosofía de la Edad Moderna, escribe Edith Stein, se divide en dos grandes campos, el de la filosofía católica, que es la continuadora de las grandes tradiciones de la escolástica, principalmente de Santo Tomás, y el de la filosofía que enfáticamente se denomina a sí misma la filosofía moderna, que comienza con el Renacimiento, culmina en Kant y hoy día se escinde en toda una serie de diversas interpretaciones y desarrollos de la doctrina kantiana. Hasta hace pocos años, observa, estos dos campos no se habían preocupado gran cosa el uno del otro. Aquel que no era católico no solía estudiar la escolástica. El estudioso católico normal no se preocupaba de Kant. Y a este respecto viene a cuento lo que sobre la escolástica escribe Hegel en sus propias lecciones sobre la historia de la filosofía, en las que, por cierto, a Santo Tomás le dedica menos de una página, mientras que en San Anselmo y su argumento se demora de un modo especial. Pues bien, escribe Hegel, a nadie se le puede pedir que conozca directamente esta filosofía de la Edad Media, tan extensa y voluminosa como pobre y aterradora por el modo como se hallan escritas las obras que la contienen. Lo que tiene su gracia viniendo de quien viene, aunque enseguida hay que admitir que no deja de tener razón en parte, y que desde luego se le nota a ese pretencioso autor que dice ser la asaz sistemática síntesis y la culminación definitiva de todo lo anterior,
que desde luego no ha estudiado directamente, ni por ende entendido, superado y subsumido, entre muchos otros, a Santo Tomás. Dos asaz tupidas barreras de prejuicios nos cierran el paso desde antaño y ahora mismo todavía hacia el estudio de Santo Tomás. La del general prejuicio moderno o ilustrado contra la supuestamente obscura Edad Media, en primerísimo lugar, y contra la teología y contra la escolástica, que en su verdadero fondo es un prejuicio anticatólico y anticristiano, y la del contrario exceso de cierto tomismo o neotomismo, como decíamos, francamente exagerado. La esila, entonces, de quienes lo rechazan sin conocerlo, y la caribdis de quienes, sin conocerlo tampoco demasiado bien, hacen de él una suerte de ídolo doctrinal. Y entre esos dos peligros se halla el difícil y asaz exigente equilibrio que consiste en asumir que no se le conoce fácilmente como a ningún otro filósofo o pensador de verdad, y que desde luego que vale la pena frecuentarlo, ante todo para aprender lo mucho que nos puede revelar, no sólo sobre él mismo y sobre su tiempo, sino también sobre nosotros y nuestro propio tiempo. Desgraciadamente, escribe Chesterton, entre el hombre de la calle y el ángel de las escuelas hay en este momento un muro muy alto, con púas en la cima, separando a dos hombres que en muchos modos defienden el mismo objeto. No es de buen tono en este tiempo nuestro en el que, como ya advertía Leo Strauss, en vez de buscar la salida al mundo real, se cava otra caverna más profunda en la caverna, dejar que el sentido común se exprese libremente y, peor aún, se apoye firmemente en una fe y una filosofía sensatas. En nuestras universidades laicas, liberales y modernas, señalaba no hace mucho en Francia Regis Debray, lo que a la postre se cultiva es la ignorancia, no una laicidad de fría y serena neutralidad, ni mucho menos una de competencia y de conocimiento, sino una timorata y fanática laicidad de ignorancia y de incompetencia. De ahí que Elie Barnaby, un antiguo embajador de Israel en Francia, puesto que desde su punto de vista los occidentales actuales son en general incapaces de entender nada en materia de religión, creyera oportuno advertirles en un libro voltairianamente titulado Las religiones asesinas, del peligro que conlleva todo fanatismo y especialmente ahora en Francia y en Europa en general el islamismo, frente al que su propia civilización liberal los deja completamente desarmados. El gaussiano plan de estudios de la licenciatura en filosofía que yo mismo cursé en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán en la UNAM, lo que me recuerda que la licencia docendi que ese título evoca todavía es una creación de la época que ahora nos ocupa. En la lista de grandes autores merecedores, en paralelo a la revisión por grandes periodos de la historia de la filosofía, de un curso monográfico o de un semestre propio, al menos, para revisarlos, el único escolástico era el Aquinate, pero compartía el turno con Aristóteles en el curso monográfico sobre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, y solo leímos a la carrera al final del semestre su De Ente et Essentia. A Santo Tomás de Aquino se le regatea, entonces, como a todo lo medieval, su justo lugar en la universidad pública. A él que, en el Estudio General de Nápoles, fue nada menos que uno de los primeros estudiantes de la primera de las universidades públicas, seculares o dependientes solo del poder público. La generosa regla liberal, como es sabido, por lo menos desde Locke, es que se debe tolerar a todos menos a los intolerantes, entendiendo por intolerantes específicamente a los católicos. ¿Era intolerante Santo Tomás? Veamos lo que al respecto dice Bertrand Russell, que para el caso es un testigo competente e imparcial. Cuando desea refutar alguna doctrina, observa Russell, la expone primero, a menudo con gran fuerza y casi siempre con una intención justa. La agudeza y claridad con que distingue los argumentos derivados de la razón y los argumentos derivados de la revelación son, reconoce, admirables.
aunque eso sí, cuando debatía no se andaba ni con algodones ni con medias tintas, y a los averroístas en particular los dejó como campeones, quiero decir, golpeados como a todo buen aspirante a campeón, pues si Aristóteles era más amigo de la verdad que de Platón, su maestro, lo mismo que por naturaleza escribe Tomás a la entrada de su tratado sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, todos los hombres desean conocer la verdad, hay en ellos un deseo natural de escapar al error y de refutarlo cuando tienen la facultad de hacerlo. De todos los errores, agrega, el más indecente parece ser el que se refiere al intelecto, puesto que es gracias a él que somos naturalmente aptos para conocer la verdad, evitando el error. Lo que por cierto es ya un adelanto de refutación de Lutero y compañía, esos tremendos reaccionarios del siglo XVI que dice Chesterton, para quienes el pecado original nos ha arruinado irremediablemente no solo la voluntad, sino el entendimiento también. Por eso hasta cabría decir que los filósofos de cultura protestante son, en cierto modo, averroístas, ya que en su extraño estrabismo fideísta se diría que profesan o se comportan como si profesaran la doctrina de la doble verdad, y contra ellos se puede argumentar como hizo Santo Tomás frente a Siquer de Brabante y compañía, mediante esa misma contundente reducción al absurdo. Será por eso más bien que a Santo Tomás, que tan brillantemente demostró que Averroes no fue tanto un peripatético, sino más bien un corruptor de la filosofía peripatética, se le niega su legítimo lugar en la universidad moderna. Lo curioso es que en su propio tiempo, en la ya célebre Universidad de París, tampoco se lo quería admitir como profesor, en este caso por ser fraile dominico y no miembro del clero secular y de la corporación universitaria. Cierto es que los mendicantes, tanto los franciscanos como los dominicos, habían roto la huelga de los seculares, quienes protestaban por la prohibición de estudiar y de enseñar a Aristóteles, y se habían propuesto mudarse a donde se los permitieran, a Toulouse, por ejemplo, donde por cierto descansan ahora mismo en el espléndido convento de los jacobinos los restos de Santo Tomás. Y sin embargo hay un profundo paralelismo entre la universidad y las órdenes mendicantes. Marie-Dominique Chenu lo expone estupendamente en su libro Saint Thomas d'Aquin et la théologie de 1959. Que un convento se establezca en plena ciudad, en Nápoles o en París, escribe, es ya significativo. El desplazamiento geográfico traduce institucionalmente el desplazamiento espiritual. La institución, entre los predicadores y los menores, encuentra ahí, en la ciudad, con su reclutamiento, su clientela, su régimen corporativo, su agilidad jurídica y apostólica, el medio connatural en el que las efervescencias sociales, culturales, espirituales, encuentran a la vez su satisfacción y su equilibrio. El monasterio pasa de los montes y los valles solitarios al centro de las grandes ciudades. Es, nos dice, más que un símbolo. Y en esas mismas tan hermosas ciudades medievales en las que se levantan esas inmensas catedrales cuyas flechas nos señalan el camino al cielo, donde se establecen, perdón, y es en esas mismas tan hermosas ciudades medievales en las que se levantan esas inmensas catedrales, cuyas flechas nos señalan el camino al cielo, donde se establecen como centros del saber no ya apartados del mundo y sus preocupaciones, sino en su mismo harto batiente corazón, las verdaderas universidades. Si en los monasterios, en los tiempos difíciles, unos cuantos hombres excepcionales, dispuestos a renunciar a todo para consagrarse enteramente a Dios, conservaron por añadidura la cultura de los pasados siglos y hasta la reanimaron a su modo, por definición poco mundano, los del siglo XIII ciertamente son otros tiempos. Es decididamente otro pueblo, escribe Marie-Dominique Chenu, el que viene a las escuelas a París, a Bolonia, a Oxford, a Colonia. Y en primer lugar es una multitud
que pronto ha desbordado el claustro de la catedral y se ha constituido en la ciudad su propio barrio en el que ella manda, incluso en la calle en la que su turbulencia se instala. Los discípulos de Abelardo y no ya los de Anselmo, la universidad de estudios en la que se agrupan espontáneamente esas escuelas, nos explica, es uno de los cuerpos de la ciudad nueva, a la manera de los cuerpos de oficios. Igualmente es la misma humana inspiración la que anima a las artes liberales y a las artes mecánicas. A que nos da un poco de envidia de la buena. Aquello sí que era autonomía y no esto de ahora que empero tanto se cacarea. Maestros y estudiantes, seguimos leyendo a Chenu, componen una verdadera internacional intelectual repartida en 4 naciones: francesa, inglesa, Inglaterra y Alemania, picarda, Países Bajos, normanda. Esta universidad constituye una entidad jurídica colectiva capaz de tratar en nombre de la profesión, de ese modo elevada al rango de un oficio en la ciudad. Ha conquistado, incluso mediante la huelga, el derecho de organizar su vida a su modo, hasta en su propia policía, siempre que se adapte a los derechos de la colectividad superior. Santo Tomás sigue, pues, intensamente y desde los lugares decisivos, Montecassino, Nápoles, París, Colonia, París, el decisivo curso de su época. Pues París, alrededor de 1200, comenta Chenu, se ha vuelto la escuela de las escuelas. Desde el último tercio del siglo XII ella es la consejera de los príncipes y los prelados. En 1169, Enrique II de Inglaterra había propuesto someter su diferendo con Tomás Becket al juicio de la Asamblea de Maestros de París. Ella es, según la expresión del Papa, el horno en el que se cuece el pan intelectual del mundo latino. En las otras se amamanta a los críos, aquí se alimenta a los espíritus robustos. Es, dirán a propósito de su colega Tomás de Aquino, precisamente los maestros en artes, letras y ciencias, la muy noble ciudad de toda vida del espíritu. En el momento en el que, por primera vez en la historia de la humanidad, la vida del espíritu se constituyó un organismo colectivo en el que tradición y creación ejercen institucionalmente su común potencia. Es, subraya Chenu, la universidad. Y esto deberían saberlo y no lo quieren estudiar quienes celosamente se mantienen ignorantes ahora mismo en esa dependencia gubernamental o en esa agencia de empleo en la que se ha transformado aquello que nació al amparo de la denostada Iglesia, precisamente con el fin de mantener a raya a la ignorancia y al error. Dicho esto, contra Escila, agreguemos brevemente contra Caribdis, pues algo hemos dicho ya al respecto, principalmente en vindicación del cartesianismo radical, que en efecto el aguerrido neotomismo no ha sido la mejor defensa y promoción de Santo Tomás de Aquino. Una de las fuentes más claras y más elocuentes también de semejante actitud es la asaz temprana obra, abiertamente anticartesiana al mismo tiempo que antifilosófica, del abate Louis Bottin sobre la enseñanza de la filosofía en Francia en el siglo XIX, de 1833. Para Louis Bottin, que es un converso del racionalismo, ha sido discípulo de Victor Cousin y se ha entrevistado con Hegel, incluso la filosofía escolástica que en las instituciones católicas de su tiempo se enseña todavía es cartesiana en espíritu. Y eso, desde luego, en su opinión, está muy, pero muy mal. La verdadera escolástica ha de volver a ser, en su sentir, como aquella en la que la razón no se apoyaba en ella misma, sino en la revelación. Y frente a esta es el malvado Descartes el que ha operado la escisión con su duda metódica y su rechazo en filosofía del principio de autoridad. Ese ha sido y es, escribe, todo un acto anticristiano. Y aunque el magisterio ha condenado expresamente esa postura fideísta del abate Louis Bottin, que al atacar a Descartes ataca, por cierto, al espíritu mismo filosófico de San Alberto Magno y de Santo Tomás, en nuestros días esta sigue estando muy presente en muchos medios católicos que blanden contra todo lo moderno
la bandera de un asaz contradictoriamente tradicionalista, Santo Tomás de Aquino, su rehén en realidad, a cuya cerrada fortaleza habría que irse a refugiar, en su incontrastable opinión, de todo cambio o de todo pretendido progreso. François Assoubi explora ampliamente en Descartes et la France la fuente más bien tradicionalista que verdaderamente, digamos, tomasiana de este incómodo quid pro quo. Si Lamennais, Gerbet, Bonetti, Botton, escribe, han manifestado con respecto a la escolástica casi tanta antipatía como contra el cartesianismo, no deja de ser cierto que es desde el terreno del pensamiento ultra que el tomismo va a ser resucitado. Y esto se puede ilustrar bastante bien en nuestro propio ámbito lingüístico y cultural, por ejemplo en los ataques que el jovencísimo don Marcelino Menéndez Pelayo recibió desde el ámbito tomista cuando, en el debate a propósito de la ciencia española, defendía al catolicismo español del ilustrado embate de los krausistas, los positivistas y los kantianos. Con buen estilo y buena educación, el primer embate viene en 1877 del político y académico Alejandro Pidal Limón, quien, saludando el valor y la sorprendente erudición sobre todo de su joven destinatario, se pregunta si, en la ruina de toda verdadera filosofía a la que en su tiempo asisten, tiene algún sentido ocuparse de volver a la filosofía española como tal. Si alguna filosofía merece el nombre de filosofía en absoluto, escribe, el nombre de filosofía perenne, como dijo Leibniz, y el nombre de filosofía española en particular, no es otra que la grande y sublime filosofía escolástica, tal como la fijó la diestra inmortal del doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Y sobre todo agrega hacia el final de su segundo artículo aquello de que la religión única informó la única filosofía y resultó el escolasticismo tomista, que es la filosofía cristiana por excelencia. El padre Joaquín Fonseca, dominico, quien encima cree poder apoyarse un par de años después en la recién promulgada carta encíclica Eterni Patris, en la que León XIII recomienda que se vuelva en la medida de lo posible y lo prudente a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, el padre Joaquín Fonseca es ya mucho más agresivo contra el por su parte ya flamante académico don Marcelino Menéndez Pelayo, a quien acusa de lesa filosofía angélica por atreverse a pensar como católico por otros derroteros, los del vivismo, desde los que lleva ya, se exclama, 10 años de estocadas al tomismo sin que ningún dominico le echase el alto o le aplastase con los textos del angélico. Y es, por cierto, muy interesante y significativo el hecho de que su defensa airada de Santo Tomás, de quien no tiene rubor en asegurar, por ejemplo, que poseía el griego con tanta perfección como los griegos mismos, sea a la vez, y como de pasada, una defensa de don Juan Donoso Cortés, cuyos vínculos con el tradicionalismo francés son de sobra conocidos. Josep Pieper, quien en su estupendo libro de introducción a Tomás de Aquino no escatima los elogios que hace del santo, un hombre de una fuerza intelectual natural, de una vastedad, precisión y energía clarificadora de pensamiento, escribe que muy raramente pueden encontrarse en la historia del espíritu humano, y que toma desde luego nota del especial ensalzamiento y de la primacía de la que goza por parte del magisterio eclesiástico, procura empero deslindarse al mismo tiempo de esa miseria de la interpretación de Santo Tomás, presente en todos aquellos que se instalan o apoltronan en la condición de meros epígonos supuestamente suyos. Estos comienzan, como bien ha advertido Ortega, por hurtarlo a su tiempo y por hurtarlo al tiempo y a su propio tiempo, haciendo de su obra un repertorio de banales respuestas consabidas, intocables y definitivas, que supuestamente entienden y de las que consideran que es un crimen el apartarse en lo más mínimo. Josep Pieper recuerda, en cambio, que tras la experiencia mística del 6 de diciembre de 1273
y tras declarar que, en comparación con lo que se le había revelado, todo lo que había escrito le parecía paja, Santo Tomás no se contradijo ni se descalificó al guardar en adelante no el más escrupuloso, sino el más respetuoso silencio. Pero este silencio, escribe Joseph Pieper, es solamente la realización más extrema de una actitud que Santo Tomás siempre había formulado y fundamentado teóricamente y con más claridad a medida que avanzaba en edad. Esta actitud no solo se pone de manifiesto en el carácter fragmentario de la obra, no solo en lo que falta, sino también en lo que expresamente se dice, pues se dice explícitamente que todo nuestro saber, también el del teólogo, tiene un carácter fragmentario. La claridad de dicción de Santo Tomás es engañosa. Chenu habla, recuerda, de argumentar dentro del misterio. Tomás es en tan poca medida un clásico del pensamiento sistemático que, por el contrario, se pone de manifiesto que él abriga una extrema desconfianza contra los sistemas, une extrême défiance des systèmes. Si de Tomás ya no se puede hacer un clásico, concluye Pieper, mucho menos el propugnador de unismo. Si se entiende así el tomismo, en el sentido de que tiene la pretensión de exponer la doctrina de Santo Tomás íntegramente en un sistema de principios transmisibles escolarmente, entonces tiene que ser calificado como una falsificación. Y es en este mismo sentido que el estudioso padre dominico Jean-Pierre Torrel, en su muy completa iniciación a Santo Tomás de Aquino, que a la distancia viene a relevar, incorporando los resultados de más de medio siglo de investigaciones, la introducción al estudio de Santo Tomás de Aquino del también padre dominico Marie-Dominique Chenu, con la muy expresa intención de ayudarnos a leerlo en su contexto e incluso a descubrir algo de su rostro, subraya que el que con demasiada frecuencia ha sido presentado como un pensador intemporal, estaba efectivamente situado en un tiempo y en un espacio determinados, bajo el signo de contingencias históricas precisas. Si es coherente consigo mismo y con sus opciones, comenta un poco más adelante, Tomás no tiene nada de un sistemático fijo, es más bien un genio en movimiento, en acto de perpetuo descubrimiento. Volvamos, pues, para finalizar, a lo de su contexto histórico fundamental, que es el de la gran revolución que en lo civilizacional entero, y no solo en los terrenos de la filosofía y la teología, se opera en el siglo XIII. Y esta tiene que ver, por cierto, con lo del apóstol Tomás, el gemelo que, según dice mi párroco, es gemelo de todos nosotros por nuestra propia necesidad, precisamente, de ver y de tocar, que está a la base incluso de los sacramentos. Chesterton nos ofrece, con respecto a esa misma época, tanto en el libro que le dedica a San Francisco de Asís en 1923, como el que 10 años más tarde escribe sobre Santo Tomás de Aquino, por cierto, el mismo año en el que Ortega se ocupa de Descartes y de Galileo. Mientras Ortega busca la clave de su propio tiempo de crisis civilizacional en el siglo XVII, entonces, Chesterton va y la busca por su parte en el siglo XIII. En el primero de esos dos muy importantes libros, Chesterton asegura de entrada que época de reformas sin revoluciones en la que, entre otras cosas, se organizaron estupendamente las ciudades, los gremios y los artesanos, y en la que ocurrió un despertar del mundo, un nuevo florecimiento de la cultura y de las artes creativas tras un largo tiempo de experiencia mucho más severa, el siglo XIII fue desde luego una época de progreso, tal vez, se atreve a sugerir, la única época auténticamente de progreso de toda la historia de la humanidad. Se me ha escapado esto, aquí está. Ok. Y la asaz sugerente tesis que presenta en ese libro es la de que los verdaderos años oscuros de la Edad Media corresponden a una especie de tremenda purga espiritual, a una travesía del desierto,
huyendo del Egipto que para Europa fueron los excesos de la Roma y de la Grecia paganas, hacia la tierra prometida de la cristiandad. No es metafórico decir, escribe, que estos pueblos necesitaban un nuevo cielo y una nueva tierra, pues realmente habían profanado su propia tierra e incluso su propio cielo. ¿Cómo iban a resolver su problema mirando al cielo si estaba cruzado de leyendas eróticas garabateadas en las estrellas? ¿Cómo podían aprender nada del amor a los pájaros y las flores después de esas historias de amor que contaban sobre ellos? Lo mismo que Israel en su prolongado éxodo, Europa tenía que regenerarse antes de entrar en la tierra, o en este caso en algo así como la época prometida. Y ante todo debía dejar atrás aquella torpe concupiscencia que el paganismo había elevado al rango de religión y que impregnaba todo, desde lo más cotidiano y popular hasta la más alta cultura. Nada podía purgar esta obsesión, sugiere Chesterton, sino una religión que fuese literalmente extraterrestre. No servía de nada decirles a estas personas que se buscasen una religión natural llena de estrellas y flores. No quedaba ni una flor ni una estrella sin mancha. Tenían que salir al desierto donde no había flores o entrar en la caverna donde no pudieran ver las estrellas. El intelecto humano más elevado pasó en ese desierto y en esa caverna unos 4 siglos y fue lo más sabio que podía haber hecho. Solo pudo confiar en lo más puramente sobrenatural para su salvación. Si Dios no podía salvarlo, desde luego que no podían los dioses. La iglesia primitiva llamaba demonios a los dioses del paganismo, asegura, con toda la razón del mundo. Fuera cual fuera la relación entre la religión natural y los orígenes de aquellos santuarios huecos, ahora ya no estaban habitados más que por diablos. Pan era solo pánico, Venus no era sino vicio venéreo. Así como Israel tuvo que demorarse esos 40 largos años en el desierto hasta que una nueva generación estuvo lista para entrar en la tierra prometida en la que podría vivir según la ley de Dios, la Iglesia tuvo que atravesar en penitencia y purificación 4 largos siglos realmente oscuros. Pues bien, propone Chesterton, la importancia histórica de San Francisco y de la transición del siglo XII al XIII radica en el hecho de que marcaron el fin de esta expiación. Los hombres de la Edad Obscura serían rudos e iletrados e ignorantes en todo, menos en las guerras contra las tribus paganas más bárbaros que ellos, pero eran limpios. Eran, dice, como niños. Los primeros comienzos de sus rudas artes tienen todo el goce limpio de los niños. Y no cabe pensar, en modo alguno, que esos monacales siglos de especial silencio y ascetismo hayan sido, como se dice ahora, una mera pérdida de tiempo. En un sentido mejor que el que suele comunicar la antítesis, escribe Chesterton, es verdad que lo que San Benito recogió, San Francisco lo diseminó, pero en el mundo de lo espiritual lo que se había almacenado en silos en forma de grano se diseminó por el mundo como semilla. 10 años más tarde, decíamos, publica Chesterton un libro sobre Santo Tomás de Aquino, en cuyas primeras líneas dice que simplemente se propone presentar un bosquejo popular de una gran figura histórica que debiera gozar aún de mayor popularidad. Sostiene ahí que el viraje hacia el mundo o la fuerte tendencia humanista y naturalista que el cristianismo lleva a cabo en el siglo XIII y cuyos principales protagonistas son San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, no es ese viraje, como se podría pensar, el resultado de factores externos, el progreso económico y demográfico, el contacto con la floreciente civilización musulmana, Aristóteles, sino la eclosión de algo importantísimo que no solo pertenece de suyo al cristianismo, sino que constituye su dogma más propio o su doctrina suprema. Este es el punto, escribe, en que la poesía popular de San Francisco y la prosa casi racionalista de Santo Tomás aparecen más señaladamente como parte del mismo movimiento.
Son ambas crecimientos notables del desenvolvimiento católico que depende de las cosas externas únicamente, como todo ser que vive y crece depende de ellas, es decir, que las digiere y transforma, pero continúa en su propia imagen y no en la de ellas. Santo Tomás precisa, no reconcilió a Cristo con Aristóteles, reconcilió a Aristóteles con Cristo. Santo Tomás agrega, hizo al cristianismo más cristiano haciéndolo más aristotélico. Un cristiano quiere decir, se explica, un hombre que cree que la deidad o la santidad se han unido a la materia, penetrando así en el mundo de los sentidos. Esto mismo Joseph Pieper lo expone en lo que respecta a la tan drástica transformación de la filosofía ocurrida entonces, del platonismo al aristotelismo, del siguiente modo. Aristóteles se resiste a alejarse de lo real concreto, a dejarse apartar de lo que está ante los ojos, y precisamente esta actitud fundamental es la que acepta el propio Santo Tomás con toda vehemencia. Es la decidida aproximación a lo concreto, a la realidad experimentable del mundo, las cosas concretas que se pueden ver, oír, gustar, oler y tocar son tomadas como algo propiamente real, como realidad por propio derecho, no como mero reflejo o sombra, no como mero símbolo de otra cosa invisible, del más allá, no como algo espiritual. Lo visible y también el ver, el mismo conocimiento sensible y la facultad de este conocimiento, todo ello es afirmado y reconocido como algo válido en sí mismo, y esto quiere decir el mundo corpóreo de la realidad material, también en el propio hombre, el cuerpo, los sentidos y lo que ellos llegan a percibir. Todo ello se toma en serio de una forma inaudita hasta entonces. Parménides, Platón, Plotino, San Agustín mismo y el agustinismo todo tienen que ser puestos también ahora en discusión, pero no solo ellos. Y allá, a lo lejos, Etienne Gilson resume estupendamente al mismísimo doctor Angélico con el que me queda pendiente resolver un desacuerdo filosófico fundamental que, si lo veo, al menos hoy, digamos que apenas si lo toco. Con Santo Tomás de Aquino, escribe Etienne Gilson, Dios se aleja de nuestra inteligencia. La vía iluminativa se hace más estrecha y más oscura. Tenemos que renunciar a esa comunicación directa y a ese conocimiento innato del que imaginábamos falsamente que Dios nos había gratificado. El intelecto humano debe penosamente formarse un conocimiento deficiente y miserable de Dios, interrogando pacientemente las cosas sensibles. Y hasta aquí el texto. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias, doctor, por esta tan nutrida conferencia. Creo que hemos anotado ahí varios temas que han salido en este recorrido. No sé, ha salido lo teológico, lo político, esto que nos menciona de la Universidad de París, y pues cierra con esta aportación de Chesterton, y pues creo que esta disertación que usted tiene también con Gilson, creo que también es muy importante. Pues ahora vamos a abrir paso a las preguntas o comentarios que tengan. Alguien que se apunte. Bueno, en lo que se animan, a mí me surge la duda porque nos ha hablado de estos dos prejuicios que hay en relación a Tomás de Aquino, ¿no? Uno, pues, es
el moderno, que yo creo que en filosofía lo conocemos muy bien, que pues obviamente hay un rechazo muy radical a todo lo que tiene que ver con lo medieval y se le cataloga como una temporalidad totalmente oscura y obviamente eso nos impide tener acceso al pensamiento, pues principalmente de Tomás de Aquino. Y obviamente también, este exceso de tomismo exagerado que muchas veces pues no parte de una base del conocimiento, sino que pues obviamente hay ahí en el fondo un desconocimiento pues total, ¿no? Y creo que ya lo han mencionado otras veces, muchas veces en los lugares o en seminarios católicos pues lo que se hace es eh, ver a Tomás de Aquino desde un manual, ¿no? Que acaba siendo como algo así como un folleto, entonces no se profundiza en los temas. Este, en ese sentido, ¿cuál sería como la vía para llegar a Tomás de Aquino, ya que ahora sí que estamos en estos dos extremos? ¿Usted cuál considera que sería? Pues yo creo que es que estamos en una buena vía y que un seminario como este nuestro aporta su granito de arena, ¿no? Yo debo confesar que en parte el título que tuve que improvisar antes de saber claramente qué es lo que iba a escribir, ¿no? Santo Tomás allá a lo lejos, pues quiere expresar también que no es un autor del que yo me sienta cerca, ¿no? De hecho, cuantas veces abro su obra clásica, ¿no? La Suma Teológica, pues me repele no solamente por el tamaño y la forma, sino porque de entrada su crítica a San Anselmo, pues no la comparto, ¿no? Que es a lo que apunto yo con el párrafo de Gilson que cito al final, ¿no? Que ahí hay una, un pleito que tengo yo con él. Eh, y en la medida precisamente que no es un autor por el que yo sienta cierta suficiente simpatía, pues no había hecho el esfuerzo de acercarme a él y gracias a este homenaje que estamos haciendo, ¿verdad? Tuve el estímulo de hacerlo y estoy muy gratamente sorprendido porque Santo Tomás de Aquino me ha regalado eh, un nuevo Gilson, Etienne Gilson, ¿verdad? Yo conocía a Etienne Gilson pues por su gran manual de historia de la filosofía, por sus textos sobre Descartes con los que no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Y ahora me leí, por ejemplo, sus estudios del pensamiento medieval muy tempranos, estudios de filosofía medieval, y me encontré a un Gilson de otro nivel, mucho más interesante que el que yo conocía, eh, precisamente pues nutrido por este diálogo con Santo Tomás. Yo conocía al Chesterton del hombre que fue jueves, de ortodoxia y de un montón de ensayos sueltos, algún cuentito de estos del padre detective, ¿cómo se llama? El padre Brown, y me gustaba Chesterton. Pero yo no entendía por qué en algunos medios católicos se le tiene por el gran ensayista, porque no me parecían obras de primer nivel esas que yo conocía. Y ahora que leo este par de ensayos sobre San Francisco y sobre Santo Tomás, pues ya voy cambiando de opinión, ¿no? O sea, me he encontrado un Chesterton mucho más profundo. Y los propios estudiosos de dominicos, de Santo Tomás de Aquino, serios, ¿verdad? Son extremadamente distintos que estos que uno se encuentra cotidianamente allí y que precisamente le hacen a uno no interesarse en, en, eh, en estudiar a Santo Tomás, ¿no? Al contrario, lo vacunan a uno, ¿no? Entonces, Torrel, Chenu, el el propio Mauricio Beuchot, ¿verdad? Debo decir de Mauricio Beuchot, cuyo libro sobre Santo Tomás no, no lo señalo en el trabajo, no me dio tiempo,
pero leí su libro, no lo conocía, su libro sobre Santo Tomás de Aquino. Y teniendo yo ya una muy buena opinión de este colega nuestro, colega y maestro nuestro, Mauricio Buchot, debo subrayar que su libro, como en el caso de Chesterton, su libro sobre, y de Gilson, ¿no? El libro que escribe Beuchot sobre Santo Tomás de Aquino nos ofrece un Beuchot de otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, todos estos lectores apasionados, sinceros, auténticos de Santo Tomás de Aquino me abren un camino, ¿no? Que me ayuda, por ejemplo, a darme cuenta de que no es que no es la Suma Teológica el mejor camino para entrar a Santo Tomás, son los opúsculos. De hecho, el escritor de los opúsculos sí me gusta, ¿no? Y me provoca de inmediato un diálogo filosófico, ¿no? Mientras que eh, la suma me cuesta más trabajo. Ok. Eh, También, por ejemplo, cuando hablaba de Chesterton, menciona, ¿no? Que hay, pues, el siglo XIII, pues es como el siglo del progreso. Mi duda sería, piensa que este giro del realismo que hace Santo Tomás y que tiene en su base a Aristóteles, ¿cree que haya contribuido a ese progreso que se da en este siglo? Y también en qué medida pues sería necesario como retomar, ¿no? Esa vuelta al realismo, ¿no? Acercarnos a las cosas tal cual son, ¿no? Y pues dejar un poco los idealismos, ¿no? Porque pues no sé si eso nos estaría llevando a un nuevo oscurantismo, y no sé si estemos necesitados de un nuevo cielo, de una nueva tierra. Pues muy buena pregunta. Aludo un poco en el trabajo, pero no he podido detenerme suficientemente en ello. Pero uno de los pasajes que más me impactaron del texto de Chesterton es precisamente la tesis en la que se oponen siglo XIII y siglo XVI, Renacimiento y Reforma por un lado y, digamos, tomismo por el otro, donde nos muestra que contra el mito dominante en la modernidad, las cosas son al revés, es el siglo XIII el que es progresista y tanto el Renacimiento como la Reforma representan una gran reacción platónica, platonizante, en el caso del Renacimiento italiano, ¿no? De Ficino, por ejemplo, y pues gnóstica y sombría en el caso del luteranismo, y que significan en un caso y otro un rechazo del cuerpo, un rechazo de la tierra, un rechazo de la materialidad, digamos, ¿no? Y como en nuestros días señalan precisamente autores nutridos de la escolástica y del tomismo católicos, ¿no? Eh, Como señala Remy Braque, entre otros, ¿no? Estamos en una época precisamente que mm, tras la bandera aparente de materialismo, ¿verdad? Es una época muy espiritualista, negadora del cuerpo, ¿verdad? O sea que es algo que yo les decía mucho a mis jóvenes estudiantes cuando daba clases en licenciatura en filosofía, ¿no? Les decía, hey, ese cine gringo que nos restriega tanto con la sexualidad, fíjense bien que en el fondo lo que tiene es un pavor a la sexualidad, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, este sexo exhibido, ¿verdad? Comercializado, ¿no? Los condones a la entrada de las farmacias, los
los carteles del cine y de las revistas. O sea, este sexo omnipresente en realidad es un pavor al sexo, es un pavor a la carne como tal, ¿no? Entonces sí, creo que tenemos ese gravísimo problema y que precisamente por ello eh, tenemos una gran necesidad. También lo subraya muy bien Chesterton y lo he aludido en un párrafo pequeño. Tenemos una gran necesidad de defensa de ese sentido común del que el tomismo y el aristotelismo, en su sensatez, nos ofrecen filosofías muy aliadas, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, mm, pues nos puede resultar extremadamente útil. Y de hecho existe, de hecho existe mm, mm, otra observación que habría que hacer es la de la presencia discreta de Gutiérrez Sáenz en la educación mexicana, ¿no? Raúl Gutiérrez Sáenz y sus manuales. Eso ha hecho que seamos tomistas sin saberlo, gran parte de los universitarios mexicanos, ¿no? ¿Cómo ves? Ok, bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat. Dice Enrique Rodríguez, después de que se recupera el pensamiento de Santo Tomás a finales del siglo XIX para la formación de sacerdotes, pregunta, ¿qué les aporta este pensador a los intelectuales católicos del siglo XX y XXI? ¿Ha sido el bastión de algo en particular? Hombre, es una pregunta muy buena que yo no soy el más indicado para responder, en la medida en que lo acabo de decir, ¿no? Este es un primer acercamiento profesional que tengo a Tomás de Aquino después de haber pasado relativamente de largo en una primera época. Entonces, bueno, de entrada no soy el más competente para decirlo. Sin embargo, acabo de señalarlo, ¿no? Cuando te acercas a los expertos, te das cuenta de que hay un gran trabajo eh, en la edición, todo el equipo de la edición leonina y en el comentario de Santo Tomás, que son muy fecundos y que están muy lejos de ese tomismo vulgar, digamos, que pulula, que ese otro yo creo que hizo mucho daño y sigue haciendo mucho daño, porque hay un montón de instituciones católicas que han formado intelectualmente a eh, personas que lo que han hecho, lo dice San Juan Pablo II en la Fides et Ratio, ¿verdad? O sea, ha habido un confinamiento de cierta cultura católica que se ha confinado, ¿verdad? Se ha amurallado, lo de la calafateada esta que dice Ortega y la crítica de Russell son elocuentes en este sentido, ¿no? O sea, no sé, me viene a la mente, lo he citado en Vindicación del Cartesianismo Radical, ¿no? La conversación que tuve una vez con el filósofo neotomista, gran filósofo neotomista queretano, Antonio Pérez Alcocer, ¿no? Que nada más oír hablar de Descartes dice, qué soberbia la suya, atreverse a plantearlo todo de nuevo, y etcétera, etcétera. Y uno lo escucha y que además es algo muy representativo y que ellos creen que es representativo de Santo Tomás. Y no, ese es el gesto de Botán, porque además es un gesto que lo que hace es negar la filosofía. ¿Ah? Porque si no dudas de todas las cosas al menos una vez en la vida, no estás filosofando. Estás haciendo otra cosa, pero no estás filosofando, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, eh, hay ese movimiento que por otro lado, pues padece, todo pensador tiene admiradores incómodos, ¿no? Todo pensador tiene una vulgarización, entonces Santo Tomás no es la excepción. Descartes tampoco, en fin, todo gran pensamiento, toda gran literatura tiene su banalización, su vulgarización, pero ahí está.
ahí está como una semilla, ¿no? Que puede volver a germinar siempre y cuando uno haga el esfuerzo de frotarse con ella. Y ese esfuerzo, pues, una parte importante es precisamente la duda, ¿verdad? Si yo abro la Suma Teológica y porque lo dice Santo Tomás, así es, pues ya está, ¿no? ¿Ah? En cambio, si yo forcejeo con él, a lo mejor termina por convencerme, pero después de un trabajo que me va a llevar a entender eso de una manera distinta a como la entiendo, entre comillas, y simplemente repito, creyendo que he entendido lo primero que he entendido al leerlo, ¿no? Sí, yo creo que este es tan solo uno de los tantos ejemplos que hay, ¿no? De este confinamiento en el que cae los católicos. A ver, dice José Manuel Santiago, agradezco mucho la brillante exposición del doctor Juan Carlos, muy interesante y muy documentada. Felicidades por ello. No puedo permanecer más en la reunión por tener que salir a mis tareas pastorales. Gracias a los organizadores. Un abrazo. Un abrazo. Y tenemos, a ver, a la a la maestra Viviana, si lo pueden activar su micrófono y después a la maestra Mirta. Creo que ya. Ok, ya. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la exposición. Has dicho muchas cosas que por ahí yo misma nunca me atrevería a decirlas, pero que las comparto. Y realmente creo que estamos justamente pasando una época muy difícil. Justamente para retomar todos estos temas hay que armarse de una gran valentía y de un reposo interior para releer textos y para leer de nuevo o leer estos textos a mano que la verdad me ha sorprendido porque has hecho un despliegue bibliográfico bastante importante y ha traído a la memoria un montón de cosas. Y mi pregunta es justamente por lo que ya alguien ha preguntado, pero me parece que es necesario acentuar un poco el tema. Tú hablaste de los dos prejuicios que nos impiden muchas veces llegar a Tomás. El desconocimiento por un lado y por otro lado el exceso de admiración. Mi pregunta es por el exceso de admiración. Realmente, más allá de lo cotidiano que se puede conversar, yendo a las lecturas, ¿ese exceso de admiración es verdaderamente admiración o es simplemente un, eh, si estuviéramos hablando de medicina diría un paliativo, pero en filosofía diría, no es una pantalla para ocultar realmente esa eh, exageración que, que necesitan algunos personajes para mostrar cierta elocuencia, cierto valor personal en su profesionalización. Y digo esto porque en algún momento de mi carrera docente en la materia de antropología filosófica, yo trabajaba en Santo Tomás justamente la cuestión 27 y 47 de la Suma Teológica, donde Santo Tomás habla del amor de cosa y el amor de persona. Entonces yo me pregunto si en esta época realmente podemos hablar de eso, si hay amor de cosa nada más, o el amor de persona está bastante más oculto. Entonces ese exceso de admiración ciega que tú recalcaste de alguna forma, me parece que oculta tras de sí esta imposibilidad no solo de comprender a un autor,
sino de hacernos responsable de lo que leemos de él, porque el acercamiento de Tomás de las ciencias y la fe hoy parecen perdidos, no sé en qué horizonte, pero pareciera que no existen ni el acercamiento ni el horizonte. Y la posibilidad de presentarlo desde otro lugar que no sea el exceso de admiración, también me parece rara porque me parece que no se lo puede presentar desde ese lugar y sin embargo es el único lugar desde donde yo en muchas ocasiones he visto que es presentado. ¿Tú qué opinas? Pues gracias, Viviana, por tu reflexión, por tu pregunta tan buena. Pues es eso, coincidimos, ¿no? Sí, esa admiración es como dice Piper bien enojado, ¿no? Es una falsificación y bueno, pues ya está, ¿no? Un libro como el suyo precisamente hace la par de shows, ¿no? ¿Verdad? O sea, es alguien que realmente admira a Santo Tomás, que realmente nos presenta algo que a mí, que no soy tomista ni lo seré nunca, me presenta la parte que yo acepto y que me parece totalmente rescatable de Santo Tomás, que es el acento que pone en la encarnación. Filosóficamente es donde digo, no, no, espérate, ¿no? O sea, su empirismo, su aristotelismo, ahí sí que no me va a convencer nunca, ¿no? ¿Verdad? Pero este acento puesto en la encarnación, que es el que Chesterton, que es el que Piper destacan, ahí estoy totalmente de acuerdo con ellos. Entonces creo que ese es el gesto ejemplar y que ya pues ya hay grandes textos estos que he podido revisar y seguramente algunos otros que nos muestran un poco el camino y que bueno, que nos permiten decir, ¿verdad? Es decir, darnos cuenta de que esa cosa falsa que nos asediaba, pues sí, está confirmado que es falso. Mira, ¿verdad? Piper, Chesterton y Torrell nos lo confirman. Y entonces sí, ya se puede atrever uno a confirmar la sospecha de estos tomistas presuntuosos, ¿no? Que además van con la coartada de defender una filosofía oficial, noble, respaldada por una tradición, por una autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como muy cómodo, ¿no? O sea, más cómodo que muchas otras ortodoxias que también tienen lo suyo, ¿no? Marxista, darwiniana, freudiana, la que se te ocurra, ¿no? Que en todos lados hay estas actitudes, pero no todos tienen detrás una encíclica papal y una constancia de instituciones que insisten, ¿no? Y que muchas veces, incluso cabría preguntarse si estos papas que han insistido en ello realmente sabían lo que estaban diciendo, porque no todos son Ratzinger. ¿Ah? O sea, de hecho, León XIII es medio tímido, o sea, avanza, quiere plantar bandera atomista, pero luego retrocede, ¿no? Y de hecho, el propio Menéndez Pelayo se puede defender diciendo, no, no, espérate, tú no me estés molestando con la encíclica, porque ahí mismo el Papa dice que lo recomienda, pero no lo impone, ¿no? Que si se ve que no es prudente, si se ve que no coincide con los progresos, que tal y tal, ¿verdad? Eh, bueno, pues eso, ¿no? O sea, y el camino, pues es ese camino intermedio de, o sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un gran autor es liberarlo de sus admiradores excesivos y entrar con él al tú por tú, por lo menos estamos hablando en el terreno de la filosofía, ¿verdad? O sea, a un papa o a un eh, párroco no se le puede exigir que sea filósofo y si en su caso acude a la Suma Teológica o a no sé qué exposición sintética para nutrirse
en su actividad pastoral, pues genial, ¿ah? Solo que no venga luego a pontificar en terreno filosófico, ¿no? Y en terreno filosófico, no, en terreno filosófico tiene que haber un tú por tú, ¿no? Claro, totalmente. Sobre todo en estos tiempos que se nos imponen otras cosas que realmente no estuvieron presentes en el tiempo de Tomás y de muchos. Mm. Muchas gracias, Juan Carlos. No, no, a ti, Viviana. Muchas gracias por acompañarme. Ah, Mirta, ¿ya podrá activar su micrófono? Si no, para que... ¿No? Karen, Carlos, ¿le pueden dar permiso a Mirta para que active su micrófono? Listo. Ah, ok, ya. Ahí Adelante. está, creo. Ujú. Bueno, buenas tardes aquí. Y bueno, agradecerle a Juan Carlos. La, esta exposición me pareció, la hice mía, digamos, ¿no? Más allá de la, la erudición fantástica a lo largo del desarrollo, ¿no? Del problema, este, me gustó mucho, me vi en ella, porque también es cierto, yo no escapo a esto de Tomás y los tomistas. Es decir, hay una brecha muy grande que cada vez que he querido no he podido. Es decir, ver a Tomás no es tan fácil, precisamente por esta cuestión de quizás juicios previos de sus lectores, ¿no? De los pensadores que se dicen tomistas. Y a mí me ha pasado también eso, es decir, como una especie de espera para poder leerlo, para poder acercarme. Eso por un lado. Así que esto que decía Viviana, yo lo, lo comparto en la cuestión, digamos, ¿no? Y, y lo otro es eh, que me sirva el camino de experiencia de lectura que has hecho ahí. ¿Y cuál sería el opúsculo o los opúsculos que me acercarían más al comienzo de esta síntesis, ¿no? Tan enriquecedora, según tú? Hombre, yo me he acercado a muy pocos, ¿no? Este que he citado de la República, de la monarquía, ese me gusta mucho, ya lo había leído y lo volví a leer eh, ahora, ¿no? Eh, Bueno, no, era simplemente para puntualizar, porque es cierto que la suma, ¿no? Es absolutamente, es decir, es una tarea demasiado grande para encarar desde el vamos. Y también es por ejemplo, encarar la lectura de la física o alguna de las obras aristotélicas desde el planteo eh, este, tomista es también es algo, es una gesta, porque tenemos, eh, no sé, la brecha del idioma, de la traducción del griego, de los traductores árabes. Entonces, no sabemos muy bien si esos conceptos que cuestionamos o vemos donde estaría justamente el enriquecimiento o no, son tal cual lo estamos leyendo, o qué hay debajo de eso. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, está bueno lo de los trabajos previos a la suma, ¿no? Y me gustó mucho esto que decías eh, antes, eh, esto de un Aristóteles que se anticipa a Tomás y un Tomás que no descuida el aristotelismo.
hay un algo, ¿no? que tocan ellos, quizás lo principal en esto de tierra-cielo, que aunque no es la terminología aristotélica, es, bueno, hay algo del nous ahí, en ese principio divino. Siempre me ha parecido que entiendo más a Tomás por Aristóteles y, y Aristóteles me da cosas para poder acercarme a Tomás y no sé si esto es una herejía. Entonces, entonces me pareció, no sé, me pegó la frase que no sé de, citaste por ahí, que me pareció muy buena. Me pareció que al mundo, a la historia, ¿no? De la filosofía como tal, le da una luz en el auténtica desde el ámbito filosófico, es decir, desde la duda, desde el ponerlo como, y este podría ser el camino. Entonces, me parece que Tomás no lo toma porque sí, no lo toma porque es el filósofo, el filósofo, sino que lo toma por algo más. Entonces, me, me- me llegó eso que dijiste y seleccionaste, nada más que eso. Gracias, sí, yo insisto que esa es la parte que yo rescato, ¿no? Esta atención puesta en las cosas que se lo decía yo a Mauricio Beuchot cuando presentamos mi libro La religión de Descartes, ¿no? Yo le decía, pero si Descartes es más realista todavía, porque Descartes, su realismo es el realismo del fiat, ¿verdad? O sea, del hágase. Y entonces, en ese sentido, insistiría yo en que Descartes es un gran heredero de este gesto aristotélico intensificado por el cristiano Tomás de Aquino, cuyo realismo ingenuo, por otro lado, ¿verdad? Eh, no se defiende demasiado Ujú. fácilmente y necesita de un Descartes precisamente para defenderse, ¿no? O sea, entonces, ¿verdad? Estos Claro, tomistas vulgares creen que Descartes es su enemigo, cuando no, Descartes es el mejor heredero de ese realismo eh, profundo, cristiano, sincero, auténtico que hay en Santo Tomás, que se sirve de Aristóteles porque no tiene a Descartes. Entonces se sirve de Aristóteles como Pieper señala, porque Aristóteles le empuja hacia esa atención, ese cuidado de las cosas, que entonces él no ve como Aristóteles, porque el asunto es que por otro lado Aristóteles es un platónico. ¿Verdad? En la física aristotélica las cosas tienen un lugar natural y el centro del mundo es malo y por eso ahí está lo pesado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, en fin, habría hay mucho trabajo, mucho pendiente que analizar, que discutir en este caso. Por ejemplo, otra cosa es que el entusiasmo incluso de los buenos aristotélicos, ¿no? De estos en los que me he apoyado, muchas veces los lleva a decir que Santo Tomás es independiente filosóficamente independiente de Aristóteles. Y yo creo que esto es muy difícil de sostener. Es independiente teológicamente por este impulso que da no solamente la fe, sino la noticia cristiana misma, ¿verdad? El hecho mismo de que sepas de un Dios trascendente, personal, creador, eso ya te modifica radicalmente las cosas. Pero es que muchas veces el argumento de Santo Tomás es, así lo dice Aristóteles, es decir, Aristóteles aparece como el filósofo y aparece como una autoridad filosófica casi casi al mismo título que los padres de la iglesia en cuestiones de fe, ¿no? Entonces, ahí la cosa es bastante, bastante embarazosa. Y también es embarazoso deslindar del todo a Aristóteles del platonismo y del paganismo. Pero es que no, Aristóteles era un pagano y era platónico, ¿sí? ¿Verdad? O sea, muy bien, está bien, se concentra en las cosas, sí, pero en esas cosas hay una esencia, ¿verdad? Y esa esencia, como
Como dirá Hume, pues a ver, desbarata la cosa, a ver si la encuentras, ¿no? Ah, ¿Cómo que va a estar en la cosa la esencia? ¿Tú de qué hablas? ¿No? ¿De O qué esa hablas? Rea que critica el humanismo y que critica a Descartes, ¿no? Si tú con fórmulas crees que vas a resolver las cosas, ¿no? En fin, hay toda una parte crítica que me parece No podía, irrenunciable. no podía no esperarse un Descartes, ¿no? Una duda encarnada. Claro, 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 porque además la batalla, en fin, lo que dice Chesterton, en el siglo XVI San Agustín regresa con Platón y Agustín regresan con tremenda fuerza, ¿no? Eh, a atacar precisamente epistemológicamente al tomismo, ¿no? Que mm, tanto Aristóteles como el tomismo creo que la pata de la que cojean es la epistemológica. ¿Verdad? O sea, diría Descartes, no soportan los niveles más altos de la duda. Las objeciones más radicales no las pueden superar. ¿Verdad? Hay que regresar a una postura, iba a decir regresar a San Agustín, no, porque también San Agustín se equivoca. Pero por eso es necesario Descartes, precisamente. Por eso es necesario Descartes. Ujú, Eh, pero volviendo a lo de los textos, yo tengo una sospecha en esta exploración intensiva que he hecho este último año, estos últimos meses. Tengo la sospecha de que estamos completamente equivocados al considerar que las sumas son las grandes obras suyas. Son las grandes obras para el pastor que necesita consultar algo. ¿Verdad? Son ujú. como enciclopedias. ¿Verdad? Así Pero es. un gran autor no es un gran autor cuando escribe una enciclopedia. Puede que haya capítulos, artículos, pasajes grandes en la enciclopedia esa, pero la enciclopedia como tal no es una gran obra y de hecho es fastidiosa porque tú abres eso y te empieza a decir las objeciones y muchas de las objeciones, pues tú dices, sí, ¿y quién será el que hace esas objeciones que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ujú, No parece una obra clásica. ¿Qué es una obra clásica? Una obra clásica es una obra que tú la abres, ¿verdad? Y es actual, ¿verdad? Yo abro, permanece en el tiempo. eso, Permanece en el tiempo. yo abro la suma y me cuesta mucho trabajo considerarla actual, ¿no? En cambio, sí, el texto sobre la monarquía sí me parece actual, aunque ya no haya reyes de esos ni emperadores de esos, seguimos en esta tensión entre los dos poderes espirituales, ¿no? Entonces, ahí hay esa actualidad, ¿no? Mientras Ujú, que, por ejemplo, su contraberroes y todo este asunto del alma y demás, eso también me parece muy interesante para entender el periodo histórico, pero lo de que sea actual, pues ya es más elaborado, conectar eso con nuestro tiempo, ¿no? O sea, ujú. en fin, es una cosa muy rica, muy compleja. Y esto Torrell mismo, si no recuerdo mal, eh, eh, nos dicen que justamente el rostro, ¿verdad? Ellos tienen el desconsuelo de que Santo Tomás no haya escrito unas confesiones como San Agustín. Y entonces dicen, hay una obra impersonal, pero no, hay que buscarle bien. Y precisamente al Santo Tomás que discute, que se emociona y reta a sus rivales a que dejen de estar engañando a los jovencitos y discutan con él. Eh, En las cuestiones disputadas es donde dicen que hay que ir a buscar al auténtico Santo Tomás, ¿no? En las disputas sobre la verdad señalan Ujú. que hay que hacerlo, ¿no? Y Muchas gracias, Juan. no, a ti, Mirta, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer una pregunta? Creo que no. Bueno, antes de cerrar, doctor, ¿tendrá algún comentario final que quiera hacer?
Bueno, pues cerrar en este sentido, pues, de invitar a quien tenga curiosidad de acompañarnos, aparte de los que ya nos acompañan hoy, a saltar esta barda con alambre de púas arriba. Consíganse una escalera, ¿no? Chesterton, Torrell, eh, consíganse una escalera, brinquen esa cerca y acérquense eso al Tomás de los Opúsculos como quien se acerca a un autor más, déjenlo hablar, ¿ah? Y olvídense de ese tomismo desagradable y dogmático en el peor sentido de la palabra, ¿no? Que la autoridad no es lo mismo que el autoritarismo, el dogma no es lo mismo que el dogmatismo, ¿verdad? Y efectivamente ha habido un tomismo muy deísmo y muy de cerrazón del que hay que purgarnos. Y qué mejor manera de hacerlo que yendo directamente a Santo Tomás. Sí, en este sentido yo creo que lo peor que le puede pasar a un filósofo es convertir su filosofía en doctrina. Y creo que en el caso de Tomás, pues a veces sí ha llegado a pasar. Eh, yo también retomo esta actitud cartesiana, ¿no? Que también usted nos subraya, pues es importante dudar de todo y yo creo que también esta vuelta al realismo pues también es importante y sí nos pondría en el camino de la filosofía, ¿no? Del filosofar, de hacer preguntas y pues yo creo que estos filósofos en cierta forma, bueno, yo pienso que se vuelven clásicos pues en el sentido en que pues eso que ya dijeron nos ayudan a encontrar respuestas y pues sacude un poquito la realidad que tenemos en el entorno. Pues si ya no hay nada más que decir, pues ya cerramos esta charla. La constancia se la van a hacer llegar vía correo electrónico. Entonces, pues nos estaremos viendo pronto y muchas gracias a quienes se tomaron su tiempo y nos acompañaron. Ha sido un gusto y muchas gracias a todos. A usted, doctor. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.